Hola. A ver. Probando. Vamos a hacer un directo ahora mismo con Mare. Estoy poniendo las cositas y así va a ir entrando poquito a poquito la gente. Y vais a ver un momento que encajo esto. Muy bien. Y vamos a ir poquito a poquito hablando de cosas como derechos de autor, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y mira, Mare, vamos a... Si se me ve mal es porque tengo la cámara mal, literalmente. Así que a ver si aquí se me ve un poquito mejor. Hola, ¡Hola! ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Bien, ¿me oyes bien? Sí, yo perfectamente, ¿y tú a mí? Bien. Nos hemos adelantado un poquito para que la gente se vaya uniendo Ujú. y bueno, yo creo que podríamos ir explicando quién eres tú, qué es lo que haces, Vale, por qué te llamo aquí, porque la gente normalmente que sigue el Pasquino me conoce a mí, que soy dibujante y hablo de arte, pero yo creo que nunca han oído hablar de ti muchos de ellos. bueno, yo me presento yo o me presentas tú, por No, preguntar. preséntate, como tú Vale. quieras. Hola, yo soy Maire, soy una super friki de los contratos. ¿Cómo prefieres que te llame? Porque yo siempre te había llamado Mare, Hmm. pero vamos, tu nombre lo va a dar Ah, bien más largo. vale, mi nombre completo es Marelisa Blanco, pero es que todo el mundo me llama Mare porque es lo usual, o sea, muy pocas personas me llaman Marelisa. ¡Qué amor! Saludas. Es un espontáneo que ha venido. Bien, maravilloso. Nos encantan los espontáneos, son lo mejor que pueden haber. Pues eso, mi nombre completo es María Elisa Blanco y soy abogada en propiedad intelectual. Por eso digo que soy Mari y soy una friki de los contratos, porque casi siempre que me vais a ver por Twitter y demás y lo que retuitea Luis es cuando pongo lo de poner un contrato, que un contrato, eso sería un acuerdo. ¿Nos que estamos en un dibujo? No, esto es mi carta de rotuladores Tu para cuenta saber de cuál es cuál. rotuladores. Qué Espera. guapo. Hola Victoria, ¿qué tal, princesa? Se está uniendo un montón de gente, que bien. Ah, sí, sí. Eh, a mí también me interesa porque tú tienes la faceta de que tú también dibujas. Ah, O sea, sí. no solo eres abogada, sino que también estás interesada, como yo, en la parte práctica. Sí, No, por favor, ve para allá. bueno, si quiere intervenir es bienvenido, porque al fin y al cabo es tu casa, ¿vale? Entonces va a estar por ahí, o sea, que no pasa nada. Los niños son 100% amor, además, es que es eso, o sea, empezamos dibujando todos y así como algunos se lo dejan y pues se dedican a cosas un poco más serias, yo es que dibujar era como la mejor forma que tenía, pues de pasar el tiempo, mi mejor hobby y demás, pero con el tiempo sí que es verdad que he terminado uniéndolo y pues para los que no me conozcáis, es que claro, yo vengo aquí en plan de, es que estoy hablando con Luis y no lo sabéis mucho, pero tengo ese apartado de divulgadora, de estoy uniendo dibujos con derecho para intentar explicar de una manera mucho más, digamos, tragable lo que es propiedad intelectual, el por qué vais a necesitar un contrato, porque hay ciertas cosas que nosotros pensamos que podemos hacer, pero no podemos hacerlas, y el por qué. Entonces, claro, eso así de buenas a primeras, porque es como, bueno, vamos a hablar de esto después, pero es eso, soy Mare, preferiblemente llamarme así porque poca gente me llama Mare Elisa, y eso, soy abogada y dibujante principalmente. Bien, después supongo que esto lo resubiré a YouTube y dejaré Uh -huh, tu dirección de Twitter, tu Instagram, todo, uh para -huh. el que le interese seguirte. También es importante que digamos Ajá. que ante cualquier duda de un caso específico que deben consultar con un abogado, porque aquí vamos a tratar las cosas muy ampliamente Uh y no -huh. se tiene que tomar como un consejo legal como tal, que eso es muy importante, porque una cosa que yo he descubierto, sobre todo hablando contigo, Uh -huh. es que, claro, esto es un mundo de grises, que cada caso es particular y que tan solo un detalle puede cambiarlo todo. Efectivamente, o sea, muchísimas gracias por comentarlo,
porque eso siempre lo tenéis que tener claro. O sea, nosotros cuando hablamos de la parte divulgativa, no es tan, digamos, fácil como cuando hablas de cualquier otro tema, ¿vale? Que son hechos, lo puedes contrastar, es así, ¿vale? Aquí estamos hablando de casos particulares que a lo mejor te encuentras que por un documento o por un detalle que se te ha escapado o un artículo que pues da una presunción, pues termina siendo un caso totalmente distinto. Entonces, en algunos de los directos, por ejemplo, de derecho que hago con algunos compañeros y que también los tendréis por YouTube y demás, es que es lo que está de moda, lo siento, me vais a tener en varios sitios. Hablábamos, por ejemplo, de la utilización de fotografías que estaban en redes sociales y cómo pues está entendiendo el Tribunal Constitucional que lo veía, pero claro, nosotros es que decimos, vale, pero es que en este caso, en esto, ¿vale? En este marco de aquí, pues las leyes se aplican así o así. Pues Claro. en propiedad intelectual, ¿vale? Que eso lo explicaré, intentaré que sea lo más entendible posible, pues te puedes encontrar muchísimas sorpresas, ¿vale? Bueno, os voy a dejar ahí con eso de sorpresas como el típico Bueno, y también tenemos que aclarar que vamos a hablar del marco legislativo español, que claro, que esto también cambia de país en país y eso es muy importante, porque la gente cree que muchas cosas aplicables a Estados Unidos, que es lo más famoso, son aplicables a España y no es exactamente una correlación 1 a 1. De hecho, muchas veces chocan. Sí, o sea, eso si queréis os doy un pequeño apunte por encima, ¿vale? Porque sí que me parece un tema muy interesante porque, a ver, el derecho español tenemos la suerte que tenemos el marco europeo, entonces nosotros tenemos una serie de directivas que hace que el derecho europeo pues tenga muchas cosas que son semejantes, ¿vale? Luego los países pueden hacer sus pequeñas variantes, ¿vale? Pueden decir, por ejemplo, que las indemnizaciones son punitivas o son un poco más de... sí, se va a poder volver a ver dentro de las 24 horas y Luis tiene todo el permiso para subirlo a YouTube y en otros sitios. O sea que esto lo podréis tener disponible luego para cualquier otro momento. Bueno, lo que estaba diciendo... También lo subiré en forma de podcast para que sea más cómodo oírlo como sea. Vale. O sea, voy a cerrar un momento la puerta. Sí. Ya está. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis uniendo. Sí, bienvenidos, que os estáis siguiendo sumando. Exacto, que cada vez somos más, me sorprende. Muchas gracias. Y también quería aclarar a la gente, bueno, primero que la cámara está rota y se ve así como difuminado. Eso es importante, es que me lo dicen siempre. Y segundo, que esto surgió porque vimos una noticia de una persona, bueno, un grupo de personas que habían comprado un cuadro que eran una serie de puntos de un artista muy famoso, lo habían recortado y habían vendido cada punto individualmente y habían ganado dinero con ello. Entonces, yo dije, yo creo que esto es ilegal, pero mejor consultar a los profesionales, porque este también es un problema, que la gente tiene muchas suposiciones, va tirando con ellas, pero luego a la hora de la verdad no lo sabemos bien. Entonces, tú, en ese caso, ¿qué nos dices? O sea, en el caso de yo compro una obra, ¿la puedo meter tijera o cómo funciona? No, a ver, cuando tú compras una obra, ¿vale? Solo estás, digamos, adquiriendo lo que es el formato material y si en este caso, que somos casi todos los que estamos aquí, artistas plásticos o interesados en todo lo que es tema de arte y demás, estás tomando el formato, lo que sería el formato material, ¿vale? Lo que lo sostiene, ¿vale? Porque en propiedad intelectual nosotros separamos lo que es el corpus mysticum del corpus mechanicum. Esto que suena latinajo a más no poder es simplemente, ¿vale?, que es como el espíritu de la obra y aquello donde has contenido la obra, ¿vale? Entonces, cuando tú compras lo que es lo que contiene la obra, en este caso un lienzo, tú no estás adquiriendo el dibujo que está allí, aunque sea lo que represente, ¿vale? Porque esa obra siempre va a ser de su autor, ¿vale? Sino que estás obteniendo lo que es el soporte material y entonces tú vas a tener, en el caso de las obras plásticas, la posibilidad de exponer esa obra al público, de pues decir, pues mira, aquí está en mi pared para que vosotros lo veáis, etcétera, o que yo se lo puedo prestar a un galerista para que lo exponga, pero no, ¿sabes? Podré venderlo, podré disponer de él, será objeto de comercio, ¿vale? Pero no tengo, por ejemplo, la capacidad de decir, pues voy a sacar fotocopias para venderle y sacarle provecho, o no voy a poder coger unas tijeras y recortar al personaje principal para hacer un collage, ¿vale? Y luego, ¿vale? Esto está muy unido a lo que sería a la integridad de la obra, ¿vale?
No, pero también quería hacer un inciso, Sí, porque tú lo has dicho implícitamente, pero es importante recalcar que un artista, por el hecho de crear la obra, ya adquiere unos derechos. exacto. Claro, es que ya estamos en podcast directamente. Vale, pues sí, a ver. Creo que lo primerísimo que tengo que decir, antes que cualquier cosa, porque hemos entrado aquí muy a saco, es que Sí. el autor, simplemente por el hecho de crear la obra, ya tiene todos los derechos sobre ella, ¿vale? Entonces podrá Incluso disponer sin registrarla ni nada, ya sin por el hecho de registrarla. ser el autor. Exacto, solo por haberla creado, por haberte estado viendo la cabeza diciendo estos colores, esta escena, la iluminación, esta composición, este personaje, etcétera. Pero sea digital o material. Exacto, da igual lo que es el soporte de la obra, o sea, puede ser tangible, intangible, porque pensamos, por ejemplo, en la música. Incluso Sí. cuando tú interpretas la música y la dejas fijada en un CD, ¿vale? Eso es fijarla, pero ya de por sí, si tú, pues, yo qué sé, si la estás interpretando, ¿vale? Ya es protegible. O sea, esas típicas interpretaciones que hacen así de buenas a primeras con la guitarra, de yo me pongo aquí, hago unos acordes y hago una canción que alucinas, pues eso también estaría protegido porque ya es la simple creación, ¿vale? Eso es lo que se Sí. pide. Y además que tenga el rasgo de originalidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de protección de la propiedad intelectual, es automática siempre que sea perceptible por los sentidos. En este caso, pues estamos hablando de que lo podemos ver, lo podemos tocar, etcétera. Y luego está la parte de la originalidad, ¿vale? Sí. Que esto es uno de los puntos, bueno, que para empezar está muy bien que empecemos a hablarlo, porque la originalidad, ¿vale? Últimamente, pues creo que incluso lo decíais en algún pasquino, es que la originalidad, antes pues teníais muchas versiones, muchas cosas, ¿vale? Pues aquí, más que originalidad en el sentido de que es nuevo, que nadie lo ha creado, que lo que sea, ¿vale? Es en el sentido de que tenga la personalidad del autor y que se vea en ella, ¿vale? Ese es el criterio de la Unión Europea, que es al final la que se tiene que aplicar aquí en España porque somos un país europeo. Sí. Hola. Ahora todo el mundo, habla todo el mundo, es que se siguen uniendo. Sí, se siguen uniendo. Entonces, visto Lola, aprovecho. Vale. Entonces, la Unión Europea nos dice, mientras que tenga lo que es la imprenta del autor, es protegible, ¿vale? Pero aquí tenemos que hacer unos cuantos matices, porque si, por ejemplo, yo creo la típica casita con todo, pues, habitaciones cuadraditas. ¿Sabes cuando estás en los Sims y haces una casa y divides en 4 y son habitaciones? ¿Vale? Pues ese tipo de cosas, simplemente por el hecho de que están obedeciendo a razones técnicas, que es que no sé si lo sabéis, pero las casas tienen pues una ley que sirve para decir que tiene que tener tantos metros cuadrados, tanta ventilación, tantas ventanas. Bueno, como son especificaciones técnicas, si yo no salgo de esas especificaciones técnicas, a lo mejor no es protegible mi obra, ¿vale? Porque no es lo suficientemente original, porque está encorsetado en unas leyes o unas cosas que me han dicho de antemano y yo no he tenido libertad creativa, ¿vale? Entonces, al final, lo que se está mezclando en el sentido de originalidad es que tenga esa, digamos, personalidad del autor plasmada y que tenga esa libertad creativa, la posibilidad de elegir pues entre distintos tipos de rojos, entre distintos tipos de pinceladas, entre distintos tipos de muchas cosas, ¿vale? Entonces, si tú tienes una obra que tú estás diciendo, guau, es que esto es una chorrada, o sea, no creo que sea protegible, pues a lo mejor si es un típico árbol con 2 palitos, circulitos y tal, no, pero si está dentro de todo el contexto y se van uniendo, pues a lo mejor sí. Entonces aquí ya empezamos a ver los grises. Cuando a mí me venga una obra... Pero, por ejemplo, si hay un artista que se dedica a hacer collage, porque hay muchos que se dedican a hacer collage, ¿eso dónde cae? Porque, claro, está cogiendo imágenes de otros y está creando algo nuevo. Claro, eso que está creando algo nuevo con un collage, ¿vale? Sería una obra derivada. Porque estamos hablando desde el punto de vista de originalidad, pero los collages, por lo general, yo los entiendo bastante originales. Porque tú estás cogiendo cosas de otras personas, las que estás poniendo en tu obra, pero el resultado es totalmente nuevo y distinto. Le estás dando una nueva forma de verlo. Entonces, ¿qué ocurre? Respecto a los collages, y también veremos esa palabra derivada en muchos otros sitios cuando hablemos, tienen esa especialidad de, vale, si fuesen trozos, imaginemos, de obras en dominio público, que es cuando bueno, eso es importante. Exacto. Entonces, no pasaría nada. Si es la típica de revistas, pues tendríamos unos pequeños problemillas, ¿vale? Porque ya empezamos a entrar en niveles de protección, ¿vale? Pero si es que yo pillo
una obra original o la copia de una original y empiezo a cortarla y son elementos sustanciales, reconocibles de la obra, totalmente protegidos, pues ahí ya tenemos el lío, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para poder hacer un collage y quedarnos tranquilos? Preferiblemente tener o el permiso del autor, ¿vale? O utilizar elementos que tú sepas que tienen una licencia Creative Commons, que te permitan utilizarla, o que sepas que están en dominio público, ¿vale? Porque así te puedes quedar más tranquilo. Bueno, y a ver, ¿qué más te puedo decir al respecto? Porque creo que había una pregunta respecto a los tijeretazos que se le podrían poner a las copias de las obras y demás, ¿vale? Al respecto, ¿vale? Lo que tenemos que pensar es cómo ha sido esa obra, cómo la has obtenido, qué es lo que vas a hacer con ella y por qué le has metido tijeretas, ¿vale? Sí. Entonces, si fuese un original, ¿vale? Imagínate, pues pillo yo uno de mis dibujos y los recorto, pues es un problema porque esa obra pues es única y pues, a ver, el autor se puede llevar un cabreo importante. Entonces, dentro de esa originalidad y esa creación y que nosotros somos los autores de nuestras obras en cuanto lo creamos, tenemos la siguiente particularidad, ¿vale? Los derechos de propiedad intelectual aquí en España es cuando nacen esos derechos, son bicéfalos, tienen dos partes, tienen la parte moral y tienen la parte patrimonial, ¿vale? Entonces, la parte moral, lo que es el espíritu, nunca va a deshacerse el autor de esa parte. O sea, tú no puedes renunciar a esa obra. Puedes a lo mejor tratarla como si fuese en dominio público o algo por el estilo, pero lamentándolo mucho está ligada a ti, por lo menos en el ámbito de derecho. Otra cosa es que hablemos de tiene que entenderse el autor como forma de su obra crítica o lo que sea. Aquí estamos hablando de derecho en este punto, ¿vale? No de ética, moral o cuestiones que sean políticamente correctas, como dicen últimamente, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que al nacer estos derechos morales que siempre te van a estar acompañando, ¿vale? Cuando uno hace una obra, y vosotros que hacéis obras o estudiáis obras y demás lo sabéis, estas tienen un sentido, quieren decir algo, ¿vale? Tienen un trasfondo, tienen una sustancia, un núcleo que están representando, ¿vale? Entonces, esto es lo que protege parte de los derechos morales, que es el derecho a la integridad de la obra, a que no sea transformada, a que no sea cercenada o que no se le cambie el sentido a la obra. Es decir, cuando, por ejemplo, yo pueda pillar algún personaje, imaginemos, el más inocente del mundo, a Kaiju, y puedo hacer una serie porno con Kaiju, pues como que le estoy deformando de cosa muy mala, ¿vale? Entonces ahí el autor de Kaiju podría venir a decirme, oye, mira, es que esto es una serie infantil, ¿sabes? Es que yo no sé qué diablos estás haciendo porque me estás retorciendo todo el sistema, ¿vale? Entonces... Claro, aquí importa, implícitamente también lo han preguntado, pero supongo no será lo mismo un autor vivo que uno muerto o descendientes o en qué punto sabemos si una obra es libre de derechos o no. Vale, a ver, cuando una obra pasa a dominio público tienes que seguir manteniendo lo que es la integridad de la obra, ¿vale? Tienes que respetarla como es, que puedas utilizar elementos y demás es entendible porque no vas a coger nunca la Mona Lisa para hacer algún collage, ¿sabes? No la vas a tocar porque está protegida y las personas que tienen los originales pues tienen que cuidarlas y mantenerlas porque si no, bueno, ya hablemos del Estado, que eso es otra historia, ¿vale? Pero los derechos sobre las obras duran toda la vida del autor, ¿vale? Y 70 años después de su muerte en España. En México, si no me equivoco, 70. En México creo que son 100 años, en Estados Unidos creo que también, ¿vale? Pero en Estados Unidos creo que son 90 o así, 90. Pero vamos, es mucho. Sí, o sea, son muchísimos, ¿vale? Entonces, pero y eso se aplica a todas las creaciones, sea música, pintura o escultura, lo que sea. Es un régimen general, ¿vale? Las únicas especialidades están en lo que serían los programas de ordenador, que mejor no empezar a revisar del riso, eso para otro día, ¿vale? Pero para régimen general son la vida del autor y 70 años después de su muerte, ¿vale? Esos 70 años después de su muerte, los encargados serán, pues, el Estado si no tiene herederos o los herederos del fallecido, del autor, ¿vale? Y estos serán los que se encarguen de velar por los derechos tanto morales como patrimoniales, ¿vale? Y es que esto es una cosa muy curiosa que nació por más o menos, creo recordar que, o sea, porque historia de propiedad intelectual he leído un mogollón, las fechas me bailan porque soy malísima en eso, pero bueno, que hace cosa de 2 siglos o por allí, cuando ya empezaba a salir todas esas instituciones, se dieron cuenta de que cuando el autor moría, muchas veces su familia se quedaba sin nada. Entonces, no tenían absolutamente nada de qué vivir. Entonces, dijeron, hombre, una forma de proteger a las familias de esas personas es permitirles seguir utilizando las obras
Sí. de los autores de su familia para poder ellos ganar dinero, ¿sabes? Ya sea por su música, ya sea por sus cuadros, ya sea por lo que sea. Sí. Entonces, que esto se ha mantenido hasta hoy en día, porque efectivamente estos derechos, esta forma de vida, al final es el sustento de la familia y puede ser una ayuda o parte de la herencia, ¿vale? Entonces, Sí. ahí también tenemos una cierta responsabilidad de cuidar el patrimonio cultural, porque otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas de las obras que nosotros tenemos, si tienen suficiente interés y suficiente entidad, pueden, además de que ya son culturales de por sí, pero pueden entrar dentro de la parte pública del derecho. Entonces, no es una cosa Sí. privada solamente, sino que puede tener esa doble naturaleza, ¿vale? Entonces, cuando pasa a dominio público será cuando se extinguen estos derechos, que estos 70 años, y entonces solamente tienes que respetar la autoría, la autoría, o sea, decir quién es el autor de la obra y la integridad, tratarla con respeto, ¿vale? Sí. Pero, por Todo. ejemplo, eso implica que si yo quiero hacer una edición ilustrada del Quijote con mis propios dibujos, puedo. Puedes, O sea, perfectamente. sin tener que pagar derechos de autor a nadie, ni royalties, ni nada. Nada. Pero, por ejemplo, si estoy utilizando una obra extranjera, ¿tengo que pagar al traductor si ha sido traducido hace poco? A ver, Es que es muy complicado todo. como habíamos dicho, íbamos a escuchar mucho la palabra derivada, ¿vale? Claro. Si yo, por ejemplo, soy muy fan de Orgullo y Prejuicio, pero me gusta especialmente la traducción que has hecho tú, Claro. que la hiciste hace 2 años, pues te tengo que pagar a ti para utilizar esa Claro. traducción. En todo caso, sería la cuestión ideal o traducirlo tú o pagar a un traductor, pero es que esa traducción está protegida porque casualmente cuando hablamos de obras originales, creo que es el artículo 10, artículo 11, de obras derivadas. Se dan obras derivadas, las transformaciones y en concreto traducciones, lo primero que te ponen. ¿Por qué? Claro. Porque el trabajo de un traductor es muy fino en realidad, porque tienes que Sí. adaptar el humor, tienes que adaptar ciertas frases, tienes que Claro. ponerlo en tu cultura y creo que la mejor forma de entenderlo es pensando en la serie de Los Simpson. La serie de Sí. Los Simpson, cuando tú lo ves, es una Desde luego. pasada porque los chistes que están muy bien adaptados y creo que no hay cosa más hilarante que la versión argentina de Los Simpsons, porque es que está tan bien adaptado que dices que lo triunfa por eso, por los Claro. chistes que han puesto. Claro. Entonces, eso no es trabajo de Los Simpsons, eso es trabajo del traductor que ha estado detrás, Claro. de los Las intérpretes de traducciones voz. también están sujetas a la propiedad intelectual. Exacto, sí, son un elemento, un objeto de protección de la propiedad intelectual. Entonces, ¿vale? Por ejemplo, también hablemos incluso de Bach, ¿vale? Tenemos una interpretación de Bach, yo puedo interpretarla libremente, puedo pillar una de sus partituras, puedo tocarla. Pero si yo, por ejemplo, pillo justamente la que ha hecho fulanito, pues yo le tendré que pagar unos derechos por utilizar esa interpretación que ha hecho él. Entonces, Claro. ahí juega un poco ver ¿de qué estamos hablando de dominio público? Porque si solamente hay una traducción o solamente en el caso del Quijote es fácil porque está en castellano, ¿vale? Claro. Pero si, por ejemplo, es de una obra extranjera que es de hace 2, 3 siglos, pues puedo contratar a alguien para traducirlo y la poder utilizar libremente, ¿vale? Entonces, es eso, tenemos que ver muchas cosillas porque aunque esté en dominio público, pues hay unas cosas que sí que son muy obvias, como las obras plásticas en este caso, que es como, a ver, Sí. puedes hacer una reproducción, puedes hacer un compendio. Creo que mis favoritas son esos memes que hacían, y me regaló una amiga por mi cumpleaños, un librito de memes con obras de arte antiguas, en plan Qué clásicos y bueno. demás, que eran muy divertidos. Eso lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Porque está Sí. en dominio público, todo el mundo pues sabe quiénes son los autores y Pero luego... aquí una cosa que yo he oído y no sé si es cierta, es que, por ejemplo, las meninas, por llamar al cuadro más famoso, las meninas obviamente están libres de derechos, porque ha pasado un montón de tiempo, pero, por ejemplo, si yo utilizo una foto de las meninas, a lo mejor la foto sí que está protegida para el fotógrafo. Claro, es que es lo mismo. A ver, eso es porque cuando tú haces una foto, haces una reproducción, ¿vale? Pero tendremos que ver la calidad de la foto, tendremos que ver si es una mera fotografía, ¿vale? Que las fotografías son una cosa muy especial, ¿vale? Sí. Ya lo voy a dejar por adelantado. Porque digamos que causó mucha confusión, ¿vale? Porque solamente solamente, comillas, por favor. O sea, para los que escuchan el podcast, esto es con comillas, solamente es que apretar un botón. O sea, acabo de insultar a toda la profesión de fotógrafos, pero lo siento, pero en principio la gran discusión era esa. O sea, la gran Sí. discusión era
¿Qué clase de originalidad y qué trabajo intelectual hay detrás de esto si solo es apretar un botón? Entonces empezaron los fotógrafos, a ver, es que tienes composición, es que tienes el juego de luces, has elegido el entorno, has elegido tal, el encuadre. Entonces dijeron, vale. Entonces hay dos tipos de fotografías en el mundo. Están las obras fotográficas, esas donde los fotógrafos han puesto toda la carne en el asador y han dicho, esto es una obra fotográfica porque tiene este encuadre, tiene tal, tiene cual. Entonces son las típicas fotografías que tú ves y dices, madre del amor hermoso, qué fotasa, ¿vale? Y luego están las meras fotografías, que son que le has dado el botón, aunque esté muy bien técnicamente hablando, ¿vale? Pero no tiene eso que podrían considerarte. Entonces, esa va a ser la gran discusión de los fotógrafos, ¿vale? De cuando les han dicho, por eso de algún modo, violado los derechos, vulnerado sus derechos, cuando vayamos a juicio, si es que se va, una de las principales discusiones que habrá es si esa es una obra fotográfica o una mera fotografía. ¿Por qué? Porque si es una obra fotográfica serán todos los derechos, pues, morales, patrimoniales, claro, etcétera. Si tiene un carácter artístico. Sí, exactamente. Pero que estamos hablando incluso de que puede ser una foto de reportaje de guerra que pues transmite mucho un momento concreto, la pasión que tiene, es el momento exacto, etcétera. Entonces, claro, ahí hay que hilar fino, ¿vale? Sí, es muy complicado de demostrar y es por eso digo que son especiales, porque es que hay que ir con ojo, ¿vale? Pero ellos, aunque sean buena fotografía, la diferencia es que tienen menos años de protección, ¿vale? Y tienen ciertos derechos y nada de los morales, porque es como te doy derechos patrimoniales para que tú puedas comerciar con ella, puedas vivir de ella, pero no te voy a dar lo que son los derechos morales porque eso es para siempre, ¿vale? O sea, son 70 años, durará pues hasta que te mueras la autoría, te tienen que reconocer, etcétera. Entonces, con fotógrafos hay que tener cuidado y ojo, tanto las personas que utilizan esa obra sin permiso, que porque la han encontrado por internet o lo que sea, como cuando eres fotógrafo tú mismo, saber más o menos ese tipo de distinciones y qué es lo que te puedes encontrar. Porque muchas veces nosotros nos pensamos, guau, que esto es una obra, vamos, impresionante, pero a lo mejor no tanto y el juez te dice, guau, pues lo siento mucho, pero en este caso es simplemente una mera fotografía, ¿vale? Entonces... Por eso, a ver, también vamos a repetir para los que se han unido hace poco, primero que esto son unos casos muy generales, que en cualquier duda siempre hay que consultar a un abogado, y que esto no se lo tienen que tomar como un consejo legal como tal. Estamos hablando... Estos son unas indicaciones generales. Exacto, estamos hablando de indicaciones generales. Bueno, volviendo a la pregunta, que es, si yo utilizo una foto de las meninas, tendremos que ver la foto, ¿vale? Si es la foto de las meninas tal cual, que es como, mira, es que yo he ido al museo y es esto con un trocito aquí de pared, no sé cuántos, ¿sabes? Es que... ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Mira fotografía, veremos... Lo decía porque en la propia web del Museo del Prado te puedes descargar las fotos, pero especifica si es para uso personal o para uso comercial. Entonces las condiciones son diferentes. Entonces, mucha gente no lo entiende porque dice, al final es una foto, pero lógicamente, legalmente tiene ciertas implicaciones. Si es para usarla yo como fondo de pantalla o para ponerla en la portada de un libro. Exacto. Bueno, pues si quieres otro día te hablo con más tranquilidad de museos y propiedad intelectual, porque yo creo que es un tema súper apasionante y seguro que os va a gustar mucho. Pero sí, o sea, en este caso es que una de las formas de pues, recabar fondos, en este caso para los museos, puede ser el tratamiento de propiedad intelectual, los compendios que hacen y demás, y como ellos son los principales que tienen acceso a estas obras, pues la calidad que tienen las fotos es mucho mejor a que vaya yo al museo, le haga una foto a las meninas y te la cuelgue en cualquier sitio, ¿vale? Hacerla puedo hacerlo perfectamente, colgarla puedo hacerlo. Si he hecho yo la foto puedo decir, oye, mira, no, es que yo he hecho la foto cuando fui al museo y por eso tal, no es la tuya, es la mía y te lo puedo demostrar, ¿vale? Pero en este caso estamos otra vez más o menos como en lo de las traducciones o lo de interpretar obras que están en dominio público, que si tú lo has hecho y es una persona pues que ha hecho una derivada o podría ser objeto de derechos, ¿vale? Eso tendríamos que verlo caso por caso, porque una de las partes más complicadas que hay aquí es cuando tú estás utilizando las obras ajenas, ¿vale? Claro, es que era el otro tema que te quería hablar, porque mucha gente, y sale cada año, cada vez que hay un Comic-Con o algo así, son las derivadas del fan art. Exacto. Porque yo aquí
si te digo la verdad, he oído de todo. Que se puede, que no se puede, que se debe, que no te pasa nada, que te pasa mucho. Entonces, por ejemplo, ¿yo puedo pintar un Goku en mi casa, sí o no? A ver, creo que en el Pasquino cuando estabais diciendo también que esas copias eran pues para aprender a dibujar, a pintar, etcétera. Por lo general lo que es la doctrina, ¿vale? Es el grupo de abogados y personas de reconocido prestigio en el derecho que se ponen a pensar y a escribir respecto a estos puntos. Coincidimos en que si es una copia para aprender en tu casa, obviamente no va a pasar nada. Claro. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que cuando éramos pequeños y dibujábamos a Goku se quedaba en nuestras libretas, en plan de, mira, Claro. aquí he dibujado a Goku. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Foto y para el Instagram. Claro, ¿ahí qué estamos haciendo? Ahí estamos empezando a hacer estamos mostrando que hemos hecho una reproducción o una derivada, dependiendo de qué es lo que hayamos hecho, ¿vale? De un personaje que no es nuestro, que seguramente será protegido también por la propiedad intelectual y lo estamos utilizando para promoción. Entonces, muchas veces, incluso si tú eres dibujante, se entiende que el utilizar las redes sociales, imágenes y demás, es siempre un carácter digamos, publicitario o promocional. Entonces, si yo utilizo el arte de otros, aunque lo esté haciendo con mi estilo y demás, pero es arte de otros y no tengo su permiso ni nada por el estilo para utilizarlo, puede que esté vulnerando y seguramente estaré vulnerando los derechos de otro, ¿vale? Entonces, en este caso, en fanarts. Fanarts es una cosa súper divertida de hablar, porque cuando lo hablas la gente se le cae el mundo. Así que lo siento mucho por nuestros oyentes, porque puede que se os caiga el mundo o puede decir, lo sabía muy fuerte. ¿Vale? Pero es que yo de verdad he oído de todo que te puedas imaginar. Wow, sí, bueno, y si ya entramos a las personas que son doujins y si piensan que es como que la ley japonesa se les va a aplicar aquí en España, ya alucinan mandarinas. ¿Vale? Bueno. O sea, una cosa impresionante. Pero bueno, fanarts. Fanarts son derivadas, ¿vale? Sí. Fanarts son derivadas, es una obra que yo estoy haciendo porque el personaje no es mío, etcétera. Y dependiendo, si hago lo típico de lo estoy viendo, lo hago exactamente igual, será un plagio o será una derivada. Porque hay que distinguir esos dos términos. Yo si pinto Spider-Man tal cual es un plagio. Pero si lo pinto en tutú conduciendo una locomotora, pues es un fanart. Exacto, a ver, digo plagio porque es lo más fácil de identificar, ¿vale? Plagio en realidad es un concepto penal, yo soy más civilista, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que si yo pillo y hago casi un calco exacto de ese Spiderman y no le he movido ni un pelo, eso lo podemos entender como plagio. Otra cosa es que yo te ponga a Spider-Man pues besándose con, yo qué sé, Mary Jane en un parque y es una escena que nunca se ha visto, etcétera. Pues eso... O los cómics que hace directamente la gente de Batman contra, no sé, Mi Pequeño Pony. Exacto. Porque... Bueno, eso ahora voy a ello porque es lo que más me encanta cuando hablas de fanart, ¿vale? Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que si tú quieres hacer un fanart como toca, ¿vale? Tienes que pedir permiso. Es decir, tienes que ir a, hola señor DC, yo querría utilizar a tal personaje. ¿Podría hacer por favor a Batman? Sí, genial. O señor Marvel, me gustaría mucho dibujar a Thor, ¿vale? O Akira Toriyama, tus personajes, Estudio Ghibli, tus personajes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente lo que hay es una tolerancia a estas acciones, ¿vale? Se está tolerando por parte de las grandes empresas o ciertos autores que utilizan su propiedad intelectual, ¿vale? Primero porque es un fenómeno fan. Eso quiere decir que tienes un montón de personas que le gusta mucho lo que estás haciendo y seguramente te van a comprar todo lo que tú vayas a sacar o muchas cosas. Entonces no te conviene ir contra ellos, ¿vale? En plan, oye, mira, pues que esto no lo puedes hacer. Pero teóricamente podrían. Teóricamente, y lo hacen cuando empiezas a vivir de ello. Me explico. Claro. O sea, no es lo mismo decir, me he pintado algo para ponerlo encima de mi cama, que vender 1 millón de pegatinas en Internet. Efectivamente, ¿vale? Ahí está el quid de la cuestión. Son empresas como Blizzard, si no me equivoco, que cuando le mandas un email y le dices, oye, que querría saber si puedo vender fanarts de vuestros personajes, te responden que vale siempre y cuando no sea la actividad principal de la cual tú vivas. Es decir, vende pero poquito, tampoco te pases, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, de manera directa o indirecta, puede que les estés haciendo un daño a esa empresa. Bueno, en este caso un quebranto económico, si ellos lo perciben, van a ir a por ti. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces... Y también hay que decir que hay ciertas empresas que tienen fama de ser más beligerantes que otras. Efectivamente. O sea, a mí si es por beligerantes, siempre se me viene a la cabeza Nintendo.
Nintendo es muy celoso Sí, de su propiedad intelectual porque saben sí. que es su mayor activo. Entonces, cuando tú te metes un poco con la gran N, cuidadito, porque Ahora también hay mucha polémica porque a youtubers les han tirado los vídeos de Nintendo, los ujú. gameplays, por ser de Nintendo. Claro, es que también muchos de los elementos de Nintendo, ¿vale? Tienen historia. Y si tú revientas la historia, pues ya no van a querer jugarlo, porque si ya lo he visto, ¿para qué? ¿Sabes? Claro. Entonces le estás rompiendo las ventas, ¿vale? Entonces, También Disney tiene esa fama. exactamente. Es más, que un compañero me presentó, pues eso, a gente que se dedica de parte de Disney a desmandarte los típicos cease and desist en Estados Unidos y cosas por el estilo, por Sí, eso, porque lo van monitorizando. O sea, todo esto claro. está muy visto en Internet. Internet nosotros pensamos que, es que soy pequeñito, no nos van a ver, pero es que lo tienen todo súper controlado. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que o tienes un email de estos que te dicen tal y tú puedes decir, no, mira, es que las ventas que hago de los personajes estos es un 2%, todo lo demás Sí. lo gano de aquí, ¿sabes? Pues entonces ya tienes más oportunidades de poder defenderte y demás. Ojo, Mm, no quiere decir que no estés cometiendo un ilícito, quiere decir, mm, sigues vulnerando, por así decirlo, sí. si no tienes ese email, ¿vale? Y tendrás que probarlo. Pero por eso mismo es como hay que ir con ojo y con cuidado. Otra cosa es el Mm, caso de Batman y My Little Pony, que creo que es la sí. parodia perfecta. Claro. Es Porque, que ahí quería yo llegar. jaja, ¿Hasta qué punto el humor te puede cubrir? Porque una tira cómica puede tirar de eso y no, o sea, digamos que si yo la meto a un personaje protegido en una tira cómica, a lo mejor tiene cierto pase. a ver, el humor no tiene que ser dañino, ¿vale? Puede haber mejor humor, puede haber peor Sí. humor, ¿vale? Pero no tiene que ir a hacer sangre, para que nos entendamos de manera gráfica, ¿vale? Y luego, la parodia es uno de los límites de la propiedad intelectual, ¿vale? Sí. Nos han hecho una pregunta, pero aprovecho todo ese tema y ahora te lo respondo, ¿vale? Mm, Sucede lo siguiente, ¿vale? Nosotros en nuestro sistema, lo que se llama continental, que es el europeo, pues tenemos Francia, Alemania, mm, Italia, España, etcétera. Estos países, pues, de más de derecho europeo, tenemos una lista cerrada de supuestos en los que podemos utilizar obras sin pedir permiso, ¿vale? Que se llaman límites a la propiedad intelectual. A todo el mundo nos recuerda la cita, pues tienes una parodia, ¿vale? Etcétera. Entonces, a nosotros lo que claro. más nos afecta son las parodias, por Sí, nuestra actividad, porque sí, dibujamos y nos reímos, porque eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, ¿vale? Nos reímos de las cosas, pero esa risa no tiene que ser dañina, como estaba diciendo, ni tampoco tiene que ser un vehículo para reírse de otra cosa. Es decir, claro. si yo quiero hacer una parodia, jurídicamente hablando, de Batman, ¿vale? Tengo que reírme de Batman, ¿vale? Tengo Mm, que poner, por ejemplo, que diga alguna frase tonta como la forma en que dice man o algo por el estilo para reírme de él y puedo usarlo, ¿vale? Pero lo que no podría hacer es utilizar a Batman para reírme de, por ejemplo, yo qué sé, Pedro Sánchez, porque está de moda, mm, ¿sabes? No sería lo ideal porque entonces es lo que se llama una parodia que sirve de vehículo para reírse de otra cosa, ¿sabes? Es como, no, mm, una parodia weapon, no target, ¿vale? Tienes que reírte del vale. objetivo, no tienes que utilizarlo como vehículo para reírte de otra cosa, ¿vale? Y luego, respecto a lo que nos habían preguntado, ¿vale? Que si un fanart puede ser denigrante o irrespetuoso, aquí ya es lo que estábamos diciendo súper al principio y recuerdo, y por si acaso no estaba, es que hay unos derechos morales, por lo menos aquí en España y en gran parte del Mm, derecho continental, que hacen que la obra esté protegida en el sentido de que no puede irse en contra de su sentido, ser denigrante, ofensiva o causarle un perjuicio al autor o a la obra, mm, ¿vale? Manchar su buen nombre. Pensemos, por ejemplo, que es un caso que, bueno, ya veremos porque es una fotografía, pero que queda muy gráfico. La fotografía manipulada de Vox de los ataúdes, ¿vale? Que pues tenía un sentido la obra y el autor se sintió muy, muy mal porque era como, porque estáis mm, usando mi fotografía así. Esa reacción del autor, esa forma de decir, oye, mira, que has ido en contra de mis derechos porque has manipulado mi foto, sí. le has cambiado el sentido y la has puesto, pues, como, la has utilizado como un arma política, pues no me gusta, eso Mm, gira en contra de su sentido, porque era, pues, yo qué sé, un retrato de Madrid en su silencio y cómo hay algunas personas que a pesar de todo esto siguen trabajando precariamente, ¿vale? Que si no recuerdo mal había una mm, persona de Globo. sí. Claro, esto va en contra de su sentido, entonces podría reclamarte una indemnización por haber, digamos, tergiversado el sentido de su obra, ¿vale?
también dije que las fotografías son especiales, así que tendríamos que ver si son obra fotográfica o fotografía, Claro. metafotografía, pero para que quede gráfico, ¿vale? Y para que lo sepáis. Entonces, si un fanart va en contra de lo que es la obra en sí, yo autor del original, podría decir, oye, mira, tu fanart es que le ha hecho mucho daño a mi obra. Entonces, yo puedo reclamarte, no solamente por haber utilizado mi obra sin permiso, sino por haberla como tergiversado, destruido, su sentido, etcétera, ¿vale? Y luego habían hecho una pregunta sobre Banksy acaba de sacar una obra con Batman en un cesto. ¿Qué sucedería en este caso? Vale, pues Banksy, dudo mucho que quieran quejarse a Banksy por utilizar a Batman, ¿vale? Generalmente se aplica lo de siempre, pide permiso, o sea, todo lo que está en internet tiene dueño, todo lo que es de, si no es tuyo, No, es de pero alguien más. además, esta obra sí que la he visto, se la ha regalado a un hospital por el esfuerzo que están haciendo por el coronavirus. O sea, él no ha sacado rendimiento económico, de hecho lo ha regalado. Lo que yo no sé es qué pasaría si el hospital decide venderlo. Claro, a ver, si el hospital decide venderlo, por lo menos si fuese aquí en el caso español, si es una obra rara y única, Banksy tendría derecho a que le den un proporcional de la venta de la obra. Que esto es otra cuestión de los artistas plásticos preferiblemente, ¿vale? A pesar de que él lo haya regalado. A pesar de que lo haya regalado. Porque, a ver, tú puedes disponer de tu obra como tú quieras, ¿vale? Puedes regalarlo, puedes no hacerlo. A ver, por ejemplo, el dibujo que tú me hiciste, yo podría venderlo ahora mismo, en plan de, es que es un Luis Pastor. Entonces, claro, a ver, ¿sabes? Entonces, claro, te lo puedo vender, aunque sea la imagen de mi cara, ¿sabes? Esa persona, o puedo regalarlo porque es en plan de, pues mira, si tienes mi cara bonita, pero la persona que lo tiene ya luego puede disponer libremente de ello. Lo curioso y lo gracioso es que parte de los derechos que siempre van a acompañar al autor es esa capacidad de recibir pues un proporcional por que se le venda su obra. Entonces, ¿Y eso cada vez que se revenda? Sí, o sea, mientras que esto se... Entonces es bastante divertido, por eso es como, bueno, bien, o sea, aquí en España eso es, o sea, conozco muy poca gente que lo conozca, pero es un derecho que tienes. Entonces, también, si, por ejemplo, a Banksy le apeteciese muchísimo volver a ver esta obra porque es única y porque le hizo mucha gracia como dejó a Batman o como fuese, podría pedir a la persona que tiene ese dibujo o al hospital poder acceder a verla. Entonces son dos derechos que generalmente conocemos, pues el de paternidad, el de no sé cuándo, el de no sé qué, pero en este caso son como dos que, como yo por lo menos pienso que se aplica más a artistas plásticos, ¿vale? Pues no son tan conocidos. Entonces, por si acaso si os interesa... Podemos pedir ver nuestra obra a cualquiera de nuestros clientes. Exacto, si es una obra única y rara. O sea, tú, por ejemplo, ahora me podrías decir, Mare, ¿me dejas ver la obra, pero en directo? Y te diré, vente a casa y te invito a un café. O sea, tendría que hacerlo, tendría que darte acceso. Sí que es verdad que tendrías que intentar que me causasen los menores perjuicios posibles, porque al fin y al cabo ya tengo el soporte material, yo puedo estar en mi casa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que tendría que darte acceso a ella. Entonces. Y si, por ejemplo, tú tienes un dibujo mío, tú puedes disponer de él como quieras, por ejemplo, publicarlo en un libro de cubierta, de interior o como sea, sin pedirme permiso, o ¿cómo? ¿Cómo funciona esto? No, a ver, cuando tú compras un original, es lo que comentaba, que adquieres el soporte material, ¿vale? Claro. Y como mucho, como es un dibujo, tendré derecho pues a exponerlo. Así como tienes tú tus dibujos detrás, igual, ¿vale? Podré, por ejemplo... Estos son los de mi hijo. Que me los van trayendo y los voy colgando. Pues perfecto, pues como los de tu hijo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo podría hacerlo, ¿vale? Y bueno, pues en este caso en el mundo de las redes sociales, supongo que también a la gente no le importará nada que lo pongamos también en internet, ¿vale? Porque es como el derecho de comunicación pública, que es que las personas puedan acceder a él, un número determinado de personas puedan verlo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que pueda utilizarlo de portada de un libro o que pueda hacer copias y venderlas. Claro, pero hay mucha gente que directamente coge una foto de internet y vende copias, por ejemplo, o un dibujo de internet y vende copias de un dibujo que no es tuyo, porque eso ha pasado así de veces.
Dios, o sea, cada vez que hay una Comic Con, un evento o lo que sea, lo que tiene, los sitios que tienen que cerrar y todo, y muchos de los mejores dibujantes que conozco, que son personas Mm, maravillosas, han tenido que decirme, madre, le mandamos un mensaje a la organización, porque es que han pillado claro, mis dibujos, los han además retocado, han hecho cualquier historia y los que están vendiendo, pues eso no lo puedes claro, hacer. O sea, lo que hemos comentado es todo lo que está en internet tiene dueño, si no es tuyo, es de alguien más, o pides claro, permiso o no lo uses, ¿vale? Entonces, claro. y ahora, hoy en día es muy sencillo encontrar al autor de una obra, en especial Sí, si está en internet, tienes una búsqueda inversa o puedes buscar, sabes que no es ningún misterio ahora buscarlo. Otra cosa es que te lo encuentres en un mercadillo y tengo una firma que sea súper rara, ¿sabes? Eso ya es otra historia, ¿vale? Pero sí, si estamos hablando, por ejemplo, de me lo he encontrado en internet, lo fulmino, lo imprimo, en camisetas, en tazas, en no sé cuánto, eso no, claro. porque no, Mm. internet Yo es como, lo sí, que se ve también mucho es gente que a lo mejor le gusta mucho a un autor y lo que hace es trazar encima de su obra y adaptarlo a su estilo. Pero ha calcado las características principales y luego lo ha adaptado a otra cosa. Yo eso no sé hasta qué punto puedes reclamar. claro, 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 porque no es exactamente tu dibujo, pero identificas muchas cosas de tu dibujo. claro, a ver, ahí tendríamos que ver el grado de sustancialidad de lo que ha calcado, ¿vale? Es lo que te decía, por ejemplo, imaginemos, tengo un cuadro donde se ven unas figuras humanas al principio y pues están en una fiesta del vino y están manchándose y demás, y detrás hay una vidriera, pero la vidriera tampoco es tan Sí, importante, es como tal, está como meramente pues, allí. ¿Sabes? Y esa vidriera tampoco es que sea tan especial, o sea, es una vidriera normal que te podrías encontrar en cualquier otro sitio. Si yo la calco solamente para tener los cuadraditos y demás, porque coincide con la perspectiva de mi dibujo, pues lo siento, te han quitado la perspectiva, ¿sabes? Pero no es una cuestión sustancial claro. del cuadro. Otra Porque, cosa, porque la gente se indigna mucho y cree que uh-huh. tiene ciertos derechos sobre ciertas cosas, pero es toda una cosa bastante resbaladiza. Claro, es que tenemos dos partes, dos tipos de personas. Las que creen que los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor son absolutos y los que piensan que no hay derechos de autor en absoluto. Entonces, Claro, entre medias también hay un montón de gente y demás, ¿vale? sí, Entonces, aquí la cuestión es que si es, por ejemplo, la misma composición, la misma pose, la misma tal, pero solamente lo has maquillado un poco, amigo, amigo, claro, ¿sabes? Porque claro. estamos hablando ya de que los pones uno al O sea, lado del si yo otro, cojo a Lobezno y lo pinto de rosa, es Lobezno. es lo ves, ¿no? O sea, tiene que ser Claro, los elementos reconocibles, que sean sustanciales, que sean lo que claro. hace esa obra, ¿vale? Porque Entonces, claro, también yo he oído que es que las poses humanas, por ejemplo, no se pueden patentar. claro, No se pueden registrar. O sea, si yo quiero dibujar un personaje en la misma pose que David de Miguel Ángel, pues no tiene por qué no si es mi personaje en todo ese sentido. claro. A ver, aquí la cuestión de las poses es lo que digo. Si la pose está igual mismo, en la misma estructura, en la misma composición, misma perspectiva, mismo tal, pero he maquillado un poquito, podemos que tenemos los elementos esenciales de ese Claro. cuadro, de esa obra. Otra cosa es que yo pille esa pose y le esté poniendo un Sí, contexto totalmente distinto. Eso quiere decir simplemente claro. que he utilizado esa pose para yo conseguir unos objetivos, ¿vale? Y que mi Mm, libertad creativa me ha llevado a decir, bueno, pues mira, tal. Eso lo discutiría en juicio sin problema, porque es en plan de, no, mira, a ver, veamos, sí, ¿sabes? Pero otra cosa es que tú pongas uno al lado del otro y digas, joder, es que le has cambiado la ropa, ¿sabes? claro. Hasta ahí no llegamos. O le has cambiado un poco el Mm. pelito, ya no tiene el pelo rizado, lo tiene liso, ¿sabes? Ahí Y, ya tenemos el problema. O sea, es el grado de identidad y parecido de la obra. Cuanto más distintos sean, pues mejor para ti, persona que estás utilizando claro. la pose de otro. Pero, Creo por que ejemplo, sí. ¿el estilo se puede patentar? Por ejemplo, si yo puedo, o sea, patentar, registrar, Sí, como sí. quieras, yo puedo dibujar lo que quiera en el estilo de Los Simpson o en el estilo de Asterix y Obelix o en el estilo de Disney, A ver, sin ser un personaje de ellos, me refiero. a ver, ¿Eso hasta qué punto es legal? pensemos, por ejemplo, en el cubismo, que es mi ejemplo favorito,
¿vale? En el cubismo, pues hubo gente pues, que pasó del figurativismo a lo que sea, al cubismo, y empezaron a decir, bueno, pues mira, porque esto mola, porque es una corriente nueva, porque es lo que tal, o mucho más gráfico y mucho más actual, pensemos en Lois. Todo el mundo creo que conoce a Lois. ¿Cuántas Sí, personas bueno, digo? para el que no sepa, es una ilustradora que triunfa mucho. Bueno, yo de hecho tengo 2 de sus libros ahí. Sí, es Y que que, tiene un estilo muy característico. Y exacto, ahora todo el mundo la está imitando, la está porque es así. imitando, es así, ¿vale? Pero lo que decía que hay cosas que no se pueden proteger porque pertenecen al acervo común y demás, y pueden servir para... Creo que nos quedan 10 minutos, o por ahí, 10-15 minutos como mucho. Vale, Es que vuela. sí, Es bueno. que Instagram solo deja de hacer 1 hora de directo. Vale, pues a ver, si el estilo, ¿vale? O sea, yo la parte de los estilos sí que no creo que sean protegibles, ¿vale? Eso es opinión mía y que llevo en discusión con muchos abogados porque digo, a ver, si hubiese venido la primera persona que dibuja en cubismo, que se me escapa, ¿vale? Pero creo que no fue Picasso. Picasso no No, habría no, podido hacer cubismo. Entonces claro. nos habríamos perdido un gran artista, ¿vale? Ujú, Entonces, si tú estás acotando y ciertas cosas no pueden ser utilizadas, pues tenemos un claro. problema, que es que el arte no avanza, ¿vale? Y para poner un ejemplo de sentencia, ¿vale? No, es para que entendáis lo que es proteger y no proteger, y que hay cosas que de verdad, por mucho que queramos, no se pueden proteger porque tienen que pertenecer en el acervo común para que la gente lo pueda usar, como las ideas o las cosas de la naturaleza, es porque están allí para que todo el mundo pueda usarlo y podamos avanzar, ¿vale? Había una empresa que hacía joyería y su forma de ser diferente era ponerle pues partes corporales, como si por ejemplo unos solarcitos, unos tal. Entonces, claro, hubo otra empresa que dijo, pues me encanta esto, voy a hacer algo igual. Y dijeron, mira, es que está haciendo imitación, está vulnerando mis derechos de propiedad intelectual, etcétera. Y el tribunal terminó diciendo, a ver, entiendo que su originalidad pues, es novedoso, nadie se lo había hecho, tal, pero es que son formas humanas. Si le deja a usted registrar los brazos, nadie más va a Claro. poder dibujar brazos. Entonces, ¿qué es el problema con los estilos? Si de repente los Simpsons, bueno, tú ves los Simpsons y es muy característico y sabrás quién es el autor, ¿vale? Sabes quién es el que dibuja así. Si tú ves Sí, una persona que dibuja como Lois, dices, es como Lois, ¿vale? sí. Ahí está la cuestión, pero si Lois dijese, no, es que yo solo soy yo la que quiere dibujar así, estaríamos cerrándole las puertas al avance cultural. Entonces allí está Claro. el problema. Y por eso yo en tema de los estilos soy de opinión particular de decir, mira, hay que poner límites a la propiedad intelectual, tampoco hay que pasarse, porque si no nos estaríamos perdiendo creaciones y cosas Claro. maravillosas, ¿vale? Otra. Pero en el otro lado de la balanza, por ejemplo, sí que hay colores que solo pueden ser utilizados por ciertas marcas, como por ejemplo el rojo Ferrari, el turquesa de Tiffany's o cosas Sí, así, sí, que tienen claro. ciertos pantones, para que no lo sepa, son códigos de color específicos y registrados para esa marca. Como Claro, el azul plain, creo que era propiedad suya. No sí. estoy seguro. Sí, a ver, lo de los colores es porque obedece a ciertas otras leyes, ¿vale? Claro, Entonces, como obedece a otros elementos, por así decirlo, es medianamente normal, porque eso ya es propiedad industrial, que te puedes tener claro, la claro. intención de apropiarte de esos colores y que nadie más lo pueda utilizar, etcétera. Entonces tienes que luchar mucho y muy fuerte por eso y utilizarlos. En el momento en el que, por ejemplo, Ferrari deje de utilizar su rojo, ya empezaron a decir, pues cualquier persona puede utilizar ese rojo, Claro. ¿vale? Entonces, de colores, claro, propiedad intelectual no... Secuestro de espectro cromático, dicen, pues un Sí, sí. poco. O el rosa más rosa del mundo, o el negro más negro del mundo, todo ese Sí, tipo de en eso cosas. hubo, Hubo tema. hubo Claro, mucho tema. Para el que no lo sepa, ya lo pondremos por ahí, sí. exacto, ya lo pondréis por ahí, por favor, porque ese caso es buenísimo. Pero, Si no, googlear Anish Kapoor, que es un tío que le suele liar la pardísima. tardísima, wow, cada vez que sales como traer las palomitas porque se haya liado. Total, Sí. que obedecen un poco a otras leyes, ¿vale? Seguramente es que han pagado unos cánones, unos derechos, unas tasas, un de todo que les permite esa protección. Porque digamos que la propiedad intelectual, ¿vale? Es para todas las obras artísticas, literarias, científicas y demás. Y claro, es lo que más está extendido. Sí que hay cierta cuestión de que pensamos que son totalmente absolutos. En cierta manera sí somos un derecho bastante privilegiado, pero porque también los artistas
somos en cierto modo muy vulnerables, porque si creamos algo y lo peta, es que podrían sacar muchísimo dinero con nuestras obras y nosotros Claro. no ver ni un duro, salvo que lo revendan y nosotros tengamos que ese derecho, ¿vale? Entonces, la cuestión es que luego hay otro tipo de derechos que se llaman derechos de propiedad industrial, que son marcas, patentes, diseños industriales, diseños de utilidad, pues, ¿sabes? Todo ese tipo de elementos, ¿vale? Que lo que hacen es darte un derecho exclusivo a cambio del pago de una tasa y unos cánones y por un cierto número de años puedes utilizarlo y lo puedes renovar para siempre, ¿vale? Ya, pero, por Algunos, las ejemplo, patentes no, por ejemplo, pero las marcas sí. eh, pero como diseñador, por Uh -huh, ejemplo, si yo hago un logo a una marca, uh -huh. ¿tengo propiedad intelectual sobre ello? ¿O pertenece todo a la marca porque me ha contratado para hacerlo y ya está? No, a ver, allí lo que se suele hacer es que yo te diseño el logo, casi todo el mundo se olvida luego de ese logo porque es como, no lo voy a volver a ver en mi vida, porque obviamente si la marca te está pidiendo que le diseñes ese logo es para que tú le cedas los derechos para toda su vida, ¿sabes? Que Claro, le des los derechos hasta que te mueras, ¿vale? Y más sí, allá. Porque, por ejemplo, sí, imaginemos Coca-Cola, que lleva 100 años en el mercado o más, ¿vale? El claro, primer diseño que tuvieron, fueron cambiando lo que sea. Lo que hace el autor, por lo general, es cederle todos los derechos en bloque y decir, bueno, mira, yo me olvido de esto y me han pagado la pasta del siglo. Por claro. eso, si hacéis logos, cobradlos muy fuerte y muy duro, porque es que no lo vais a volver a ver. Porque Claro, es que si lo peta, imagina que eres el creador de Apple, del logo de la manzana, y lo ves en todos lados y no os cobra un duro. Porque eso exacto. puede pasar. O sea, no regaléis el trabajo, no menospreciéis vuestro trabajo, porque la identidad Y corporativa, contrato, contrato, contrato. contrato, exactamente. O sea, lo que es la identidad de las empresas vale Sí, muchísimo dinero, muchísimo. Y a lo tonto, cuando te des cuenta, tu marca vale muchísimo más y eres tú el que le ha hecho toda la ingeniería y toda la parte de presentación, de visualización de la marca y tú has cobrado 300 euros por un logo y es que es para echarse a llorar. O sea, es que no hagáis eso nunca, porque tú no sabes si esa empresa va a ser súper viable o no, pero tú tienes que trabajar claro. dignamente. O sea, yo jamás en la vida recomendaría a una persona que cobrase menos de 800 o 1000 euros por un logo, porque primero es lo que va a registrar esa persona que ya se estará gastando 70 euros o incluso algunos locos como en lo del coronavirus que se han gastado más de 1500 euros en registros por una cosa que seguramente les van a tumbar o no les va a servir para nada, ¿sabes? Y a ti te están pagando 300 euros. Entonces, Claro. un poco de dignidad para el trabajo, ¿vale? Y luego, la sesión de los derechos en concursos artísticos, ¿vale? Eso, mira, también da mucho que hablar y por eso creo que salió Kaiju o Kaifu, los de los cafés estos, ¿vale? Que no me acuerdo exactamente cómo se llaman ahora mismo. Lo podréis ver en Twitter perfectamente porque han estado retuiteándolo, yo entre ellos. No me suelen gustar los concursos. No me suelen gustar porque las A bases de veces los... tienen cláusulas muy abusivas. Exacto, Muy abusivas. las cláusulas abusivas que tienen y son muy oscuros. Entonces, claro, no te dicen exactamente cómo lo están haciendo, no te Claro. dicen exactamente cómo lo van a hacer, qué van a pasar con esto, qué va a pasar con aquello. El último concurso que sacó, y por eso fue que lo cité, dije, no suelen gustarme mucho, pero cuando tú bajas la página en el móvil, sí que ves que, hola, aquí sabes qué va a pasar con la propiedad intelectual. ¿Qué va a pasar con las personas que no son ganadoras? Tú eres exclusivamente de ellos. ¿Cuánto va a durar esta sesión? Hasta que se acaben existencias. Nosotros calculamos que para enero 2021. Y yo dije, Claro. ostras, primera empresa que he visto en muchísimo tiempo que te pone cuándo va a dejar de utilizarlo, cuándo va a tal, Claro. ¿sabes? Entonces está muy bien, porque aquí lo que hay que ver es el clausulado de los concursos. Todo el mundo puede Claro. Y participar. aunque y muchas veces la gente cede los derechos o vende los derechos para una cosa, pero los utilizan para otra y eso es otro movidón. Exacto, eso es otro movidón, eso es otro uso no permitido, ¿vale? Es un uso indebido de estas obras. Entonces, en tema de concursos, solamente recomendación de verdad, leeros siempre las bases. Si no lo tenéis claro, preguntadle a un profesional. Si no, pues Claro. tendréis mi Twitter por ahí, pero siempre mirad las bases porque puede que os haga ilusión porque dices, joder, es que es mi marca favorita, me gustaría tal cual, porque me gusta. ¿Sabes? Sí. Como que juegan con eso, como que con la ilusión de que te publiquen o que hagas lo que sea, ¿sabes? Pero al Sí. final te puedes encontrar cláusulas muy oscuras que no sabes qué va a pasar o si van a hacer un repositorio. Hace años, creo que 2013 o 2014, había una empresa que decía, y haremos un banco de imágenes con todas las fotografías que no sean seleccionadas. Y es como, No. wow, impresionante, en serio. O sea, es una forma No, de bueno, conseguir.
Sí, Vale, es que le echa mucha cara. Bueno, muchísimo. voy a ir Pues, recapitulando porque esto se nos está acabando exacto. el tiempo. Yo creo a la gente le está interesando. Ujú. Si les interesa y nos dicen más cosas, a lo mejor, si quieres, podemos hacer otra charla otro día. Y más que nada, yo quiero decir a todo el mundo que si tienen dudas, que consulten. Que es Ujú. que, de verdad, lo he vivido en mis propias carnes, que a lo mejor pagar por una consulta que no son caras, te salva de perder muchos, muchos euros o de dejar de ganar muchos, muchos euros. Porque de verdad, consultar vale muy poquito y ayuda un montón. Venga, quedan 30 segundos. ¿Qué Vale. me avisa aquí? Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Espero que A os haya ti por interesado participar. y que con esto os quite un poco el miedo al derecho, porque la verdad es que somos gente maja y no mordemos. Entonces, cualquier cosa, pues consultad, preguntad y pues eso, que espero que os hayáis divertido mucho. Bueno, un besote, Mare. Hasta ahora. 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 Bueno, un besote, Mare.